La fama le llegó gracias a una entrevista, una funda de chupetes y una propuesta. Así de simple. Desde entonces, Jorgito el Guayaco se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial. ¿Le gustaría conocer algo más de su vida? ¿Qué hacía antes de ser famoso? ¿Quién maneja su agenda y hasta su restaurante favorito? Nuestro compañero Nicolás Saavedra lo visitó en su casa en el puerto principal, en donde muchos lo consideran una verdadera celebridad. Si hay alguien realmente famoso en Guayaquil, ese es Jorge Washington Naranjo Peñafiel. Y aunque su nombre no le diga nada, por su apodo todo el mundo lo conoce. Se trata de Jorgito el Guayaco, un hombre común y corriente que saltó a la fama gracias a YouTube y a las redes sociales. Su historia no ha sido fácil. Antes de todo esto, era una persona de bajos recursos. Nació en el suburbio del puerto principal, vivía junto a su padre y abuelita y no pudo continuar con sus estudios por el bullying que recibía. Es que este mediático personaje de casi 30 años de edad padece del síndrome de Larón, una condición genética que le ocasionó baja estatura e hizo que su cerebro no se desarrolle bien, por lo que también presenta dificultad para hablar con normalidad. Es una enfermedad que tiene que ver con la hormona de crecimiento, entonces por eso su tamaño no se desarrolló más. Y cuando nació, o sea, lo que nos han contado pues, sus familiares, es que nació como un niño normal. Todo, alrededor de él, como los 2 años, se dieron cuenta de que ya no era normal el que ya no creciera. Gran parte de su vida, Jorgito se dedicó a vender escobas por la ciudad y con el consentimiento de su progenitor, cobraba por tomarse fotos con los curiosos para conseguir unos centavos más. La gente siempre ha disfrutado de su carácter y forma de ser. Por eso, con el auge de la tecnología, a sus amigos se les ocurrió hacer ciertos montajes, memes graciosos y crear su página de fans de Facebook, lo que le dio algo de popularidad. El look no importaba mucho, tenía problemas con su dentadura, vestía humildemente y su corte de pelo no era nada especial. Pero quizás fue todo eso lo que también ayudó a llamar más la atención de los cibernautas. Hasta que en 2018 el famoso youtuber Felipe Crespo vio esas publicaciones y decidió visitarlo en su barrio para conversar en exclusiva y conocer más sobre su vida. Y así es como realmente inició todo con Jorgito Pie Grande, como lo conocían en ese entonces. La entrevista se viralizó y tuvo millones de reproducciones en el canal de Crespo y en todas sus redes. Sobre todo la parte más divertida, cuando el youtuber le pide a Jorgito que reparta unos chupetes entre los vecinos presentes y les invite a chuparlos. Chúpalo, chúpalo. Te emociona, ¿no? Dale, chupa. Chúpalo. Para todo, para todo. Chúpalo. La forma espontánea como lo hizo enganchó al público y así nació el famoso Chúpalo, que hoy por hoy todo el mundo repite y es su marca registrada. Desde entonces, el Loco Crespo decidió utilizar esa parte en sus videos. Luego vinieron los stickers de WhatsApp y se impusieron nuevos memes con la imagen del pequeño hombre destacando la frase a modo de broma o doble sentido. Logró grabar un remix con el audio de su célebre expresión a ritmo de salsa choque, que suena en algunas discotecas. Lo demás ya es historia. Pero la fama y los ingresos que poco a poco adquiría lo descontrolaron. El alcohol, las drogas y la vida nocturna se convirtieron en sus mejores amigas. Comenzaron a salir videos de él en bares y en situaciones denigrantes hasta que reaccionó y decidió tomar las riendas de su vida. Entró a un centro de rehabilitación y luego se fue a vivir con su amigo Leonardo Zamora, quien también es su manager, y al parecer fue quien lo ayudó a salir de los vicios. Gracias a su popularidad, hoy luce así. Se realizó un diseño de sonrisa espectacular, se viste con ropa y accesorios de marca y cambia su corte y color de cabello cada cierto tiempo de acuerdo a su agenda, compromisos y tendencias de moda. Además de lucir orgullosamente el tatuaje que lo identifica. La vida cotidiana de él es normal, como de una persona, solo que por su tamaño sí tiene ciertas cosas que pues, le cuestan, como que subirse a un carro, como que de pronto alcanzar alguna cosa, un objeto. A veces cuando vamos a ciertos lugares, pues los baños no son iguales, entonces allí toca ayudarle y ciertas cosas que son
dificultades para él, pero de ahí no, él vive su vida normal, no tiene más. Él es queridísimo, donde quiera que va, pedísimo, todo el mundo lo ve, y Jorgito, Jorgito, ¿dónde estás? Jorgito, una foto, un saludo, y así. Cuando asiste a un evento público, todo el mundo lo ovaciona, y aunque cuenta con un equipo de seguridad, no siempre pueden mantener el control. Es que el youtuber de talla baja es un verdadero ídolo de multitudes y del pueblo. Es que por eso nosotros tenemos un equipo, el cual cuando es tipos así conciertos o eventos en el cual él asiste, porque lo invitan, pues no, otros artistas lo invitan, entonces él se le lleva pues su staff de seguridad, son personas corpulentas y se le lleva eso lo lleva en los brazos. A partir de 2020, su estrellato creció internacionalmente luego de que dos futbolistas de fama mundial decidieron mandarle un saludo que generó miles de comentarios. Hablamos del colombiano James Rodríguez y el brasileño Marcelo del Real Madrid. Hola Jorgito, mira, está aquí Marcelito. Jorgito, un saludo. Te sigue también, ¿eh? Te sigo. Chao, un abrazo. ¡Chúpalo! ¿Y usted de qué sintió? ¿Emoción? Emoción. ¿Ya? ¿Le respondió? Sí. ¿Qué le puso? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le vienes para acá? En tan solo 4 años, su fama ha trascendido fronteras. Ha viajado a Europa, México, Colombia y otros países. Muchos medios lo llaman para entrevistarlo. Es la imagen de todo tipo de negocios y lugares. Lo invitan a importantes eventos y ha colaborado en videos musicales, sketch y con otros youtubers. En definitiva, es una celebridad dentro y fuera del país. Y dicen que por su baja estatura despierta en las mujeres mucha ternura. América Vive lo vinieron a ver a Jorgito desde Quito. Desde Quito, mis amigos de América Vive, ahorita está disfrutando el cangrejito, a mi compa el camarógrafo. Y ya sabes, la gente siempre activándose aquí. Ya te sabes, pues compita, siempre estamos activos. Bien, un saludito, saludando nomás a los seguidores. Saludos. ¿Cómo estás, amor? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Actualmente, Jorgito el Guayaco cuenta con casi 600,000 seguidores en Instagram, superando a su descubridor. Hace pocos meses se volvió tendencia porque lo invitaron a la apertura del partido de eliminatorias entre Ecuador y la albiceleste de Messi. En la previa, el famoso guayaquileño salió al campo de juego vestido de jeque árabe, y aunque su presencia provocó diversas reacciones, muchos hinchas ecuatorianos disfrutaron de su presencia. Su manager y las personas de su círculo cercano lo ayudan, lo miman y lo atienden. Le encanta el cangrejo y las caricaturas de Bob Esponja. Aseguran que aunque la mayor parte del tiempo es una persona alegre y ocurrida, también se pone de mal genio. Y cuando eso sucede, es mejor no llevarle la contraria. En esos momentos sí es complicado, porque sí tiene es como toda persona, pues no tiene sus momentos en el que no, como que de negación. Entonces hay cosas que se molestan o le hacen enojar y allí ya él no, pues se enoja y dice no y no lo hace. Así es la vida de este personaje que se volvió famoso por accidente. Jorgito el Guayaco es el mejor ejemplo de cómo el poder de las redes sociales permite que alguien pase del anonimato y la pobreza al éxito, que manejado correctamente ayuda a tener una vida mejor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.